Bienvenidos a este primer catálogo de implantes etéricos. Los siguientes son algunos de los que hemos retirado en sesiones. Por supuesto que van a haber muchísimos más, solo que es laborioso ponerlo todo en un mismo video. Así que comencemos. Visión interdimensional. Primero echemos un vistazo a estos implantes que afectan las emociones. El número 1 y 2 establecían control sobre la persona, la ponían en situaciones donde podían someterlas a nivel sexual, no necesariamente violentas. En la número 2 fue encontrado en una persona que padecía de esquizofrenia y las cadenas eran para arrastrarlas a lugares horribles en el etérico para que las pudiera ver en el plano físico. La número 3 hacía el efecto de retener las emociones apretando el implante para luego aflojarlo y liberarlas de forma negativa. El número 4 es una esfera dentro de la garganta. La inflaba como si se tratara de un sapo. Este implante hacía que las personas no se expresaran, no solamente en cuanto a sentimientos, sino a nivel general, como si les molestara comunicarse con los demás. Estos 4 implantes en mujeres afectan sobre todo la glándula de la tiroides. Ahora pasamos a unos implantes de limitación. El número 5 lo tenía yo y me limitaba las capacidades de lenguaje. Nací tartamudo y lo fui hasta que retiramos ese implante. Y mientras más tiempo pasa se va disipando más la condición. Este implante fue puesto quizás para evitar lo que está pasando ahora, quién sabe. El número 6 es un implante para limitar ver. En el caso de la persona donde fue puesto fue para ver a nivel etérico correctamente. Este fue el caso de mi esposa. Cuando empezamos a entrar y ver en el etérico, al principio no podía ver los implantes ni a las entidades bien. No se podían detallar, las se veía como sombras. Ellos ya sabían que se venía con esa habilidad latente, por eso hicieron lo imposible para impedir que la usara. El número 7 también lo tenía yo. Era para limitar mi capacidad analítica y mis ideas. A pesar de que ellos puedan poner un implante limitante, no quiere decir que tu capacidad se reduce a cero. Hay muchos que aún con la limitación demuestran lo que son. El número 8 es un implante de manipulación. Es como una especie de lentes de realidad virtual que a su vez conecta con la parte del habla. Fue retirado en una persona que hacía trabajos holísticos, podía ver larvas, espectros, desencarnados y otras cosas. Pero muchas cosas las veía era porque se lo mostraban a través de los lentes y hacían que dijeran también lo que ellos querían, porque manipulaban lo que explicaba. El número 9 es un implante para limitar físicamente. Parece una armadura en la espalda, muy pesada. Provocaba enfermedades pulmonares como bronquitis, muchas gripes y por supuesto baja capacidad respiratoria. El número 10 son placas en la cintura, pero llegaba por la parte de los riñones. Lo encontramos en 2 personas en el mismo grupo familiar. Este implante inducía a una persona a tomar poca agua, exponiéndola potencialmente a sufrir de una infección en los riñones, y en otra la hizo padecer de insuficiencia renal. El número 11 es un exoesqueleto. Tenía como finalidad tratar de controlar las acciones de la persona. También ocasionaba artritis. Esta representación que vemos aquí es sobre el cuerpo subliminal. También hay exoesqueletos a nivel multidimensional que son más extensivos, llegando a formar una estructura más completa en todo el cuerpo. El número 12 es un implante que invade al sistema nervioso. En la cabeza tiene un dispositivo parecido a una araña y se incrusta en varios puntos en la cabeza. En el cuello se introduce por la médula espinal e irradia a todo el sistema nervioso. La persona que tenía este implante presentaba Parkinson. El número 13 es un sistema de cableado. Se insertaba un cable en el cuerpo sutil de la persona desde alguna extremidad e internamente
invadía todo el sistema circulatorio. Fue encontrado en 2 personas dentro del mismo grupo familiar y ambas padecían de la circulación y de varices. Para finalizar, las personas que viven en automático o en inconsciencia no perciben la manipulación, pero si te vuelves consciente dejas de ser tan manipulable porque detectas pensamientos y actitudes que sabes que no provienen de ti. Espero que les haya sido útil esta información y nos vemos en el próximo video.